es para Él. Es su palabra lo que da vida, lo que cambia corazones. Muy bien, hoy entramos a la segunda sesión de esta serie Legado. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche, creo que no quieres que dé fruto. ¿Sí quieres que dé fruto? Sí. Bolita grande, bolita grande, bolita chiquita, bolita grande, bolita. Algunos me lo entendieron, ¿va? A ver, Dios. Mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche traiga mucho fruto. Amén. Date un aplauso a ti. Muy bien, excelente. Bueno, segunda sesión de la serie Legado. Esta sesión tiene como título Poca ciencia o mucha ciencia. Fíjate, la semana pasada estuvimos hablando de historia y a algunos les parece a lo mejor aburrido hablar de historia, pero te diste cuenta que no es así. Hoy vamos a hablar de ciencia y cómo a través de ella podemos hablar de nuestra fe y del Dios en quien creemos. Fíjate, poca ciencia te aleja de Dios. Hay muchos pensadores, filósofos, científicos que no creen en la existencia de Dios, pero lo más probable es porque no han profundizado tanto en la ciencia. Pero de la misma manera como poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te regresa a Él. Y dentro de lo que hoy quiero hablarte, yo quiero que entendamos algo. La ciencia sin fe es coja o manca o está incompleta. La ciencia sin fe. Pero la fe sin ciencia es ciega. Muchas veces como cristianos solo creemos las cosas porque sí. Y mira, yo entiendo que hay muchas cuestiones y la Biblia habla acerca de esto, que creemos por fe, ¿ok? Creemos que algo ocurrió por fe, no estuvimos ahí, no lo vimos, es por fe, es cierto. Pero muchas veces caemos en esta fe ciega de creer algo sin cuestionar, ¿ok? O de creer algo con nuestro cerebro apagado. Y yo creo que Dios nunca ha querido que apaguemos nuestro cerebro. Dios nunca ha querido que solamente creamos algo porque sí. Y fíjate, en esta situación de creerlo nada más porque sí, la iglesia ha cometido ciertos errores en su historia. De decir, bueno, creemos esto y porque sí, y porque así lo interpretaron en la Biblia o así me lo enseñaron mis padres y punto. Y nunca lo cuestionaron. Entonces, es cierto que la ciencia sin fe está incompleta, pero la fe sin conocimiento o sin ciencia es ciega. Y tú y yo no tenemos una fe ciega. Y hoy quiero hablarte de eso. Mira, hay una rama de la teología que se llama apologética. Esta rama de la apologética de lo que se encarga o lo que estudia es dar evidencias de la fe. Dar evidencias de Dios, de la existencia de Dios y de nuestra fe y que la palabra de Dios realmente es veraz. Y hoy vamos a ver algunos pensadores, algunos historiadores y algunos apologetas. Y yo sé que Dios va a bendecir tu vida. Hay dos preguntas que muchas personas se hacen. Estas preguntas son: ¿quién creó a Dios? ¿O de dónde viene Dios? ¿Alguna vez te lo han hecho? ¿Sí, no? Bueno, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Si hubiera una respuesta para esa pregunta, la siguiente pregunta sería: ¿quién creó el que creó a Dios? Si hubiera una respuesta a esa pregunta, la siguiente pregunta sería: ¿quién creó al que creó a Dios? Si hubiera una respuesta para esa pregunta y ahí nos fuéramos con una lista interminable de preguntas, el detalle aquí es que estas dos preguntas, aunque es una pregunta normal, cualquier niño lo hace, o una persona que apenas está creciendo en su fe también la hace. Yo sé que alguna vez tú te la hiciste. Esta pregunta no aplica para el Dios de quien habla la Biblia. ¿Por qué? Porque mira, un Dios creado no es verdaderamente un Dios. Y un Dios creado tampoco es un Dios digno de ser adorado. Un Dios que está limitado por una existencia no es verdaderamente Dios.
El detalle es que el Dios que describe la Biblia es un Dios que no está limitado ni afectado por la materia, el espacio o el tiempo. Mira, Dios no vive en el tiempo, Dios es el tiempo. Dios no vive en un espacio determinado, Él es el espacio. Dios no está constituido de materia, Él es todo en todos. Dios no tiene cuerpo ni partes, no está limitado a lo que nosotros creemos acerca de Él. Él está por encima de todo eso. Mira, si tú le preguntas a un ser humano regular, ¿cuántas dimensiones ve? La mayoría va a decir anchura, longitud y profundidad. Y algunos van a incluir el tiempo. 3 dimensiones y una dimensión externa que es el tiempo. No sé si tú sabías, pero en Génesis hay cerca de 10 dimensiones diferentes que se hacen palpables en la creación, pero que para el ser humano son incomprensibles. Y muchas veces queremos meter a Dios en nuestro pequeño cerebro y hasta lo definimos. Dios es esto y hace esto y se comporta de esta manera. Pero Dios es más que nuestras definiciones, más que el idioma que hablamos, más que los números y toda la ciencia que existe en la tierra. De hecho, los números no lo pueden describir. Un idioma con letras y frases no pueden describir a Dios. Dios es mucho más que eso. Y mira, materia, espacio y tiempo son 3 cosas que se crearon en un mismo momento. Y quiero leerte Génesis 1:1, donde viene eso. Dice: en el principio, que es el tiempo, Dios creó los cielos, que es el espacio, y la tierra, que es la materia. Porque tú no puedes crear algo si no tienes dónde ponerlo y si no puedes definir cuándo lo pusiste ahí. A lo mejor me estoy poniendo muy profundo, ¿eh? Pero este verso habla de la grandeza de Dios. Él quería crearnos a nosotros y crear la tierra, pero primero tenía que crear un lugar donde ponerlo. Creó los cielos, pero primero que eso debía crear el tiempo para que la materia existiera en un lapso de tiempo, y creó en el principio el tiempo. Pero otra vez, Dios no está limitado por nuestros días. A Él no lo toma de sorpresa el día de mañana y dice: y se me fue, se me olvidó pagar la luz como algunos de nosotros. No, a Él no le toma por sorpresa el día de mañana. Él escribió la historia. Es más, es como esto: cuando tú tomas un DVD, bueno, ya sé que casi no se usan, o un VHS para los de mi edad. Bueno, no voy a hablar de otras edades, ¿verdad, muchachos? Un rollo así. Bueno, si tú tomas un DVD, en el DVD contiene toda la información de una película completa, de principio a fin, con nudo, desenlace y todo lo que ocurre en la película. Pero necesitas a alguien que reproduzca esa película para tú poder verla, pero toda la información está en el DVD. ¿Por qué te explico esto? Porque Dios no habita en el tiempo habita en Él. Él lo único que está haciendo en este momento es reproducir todo el propósito que Él escribió desde antes de la fundación del mundo. Obviamente tú y yo vivimos en el 11 de noviembre de 2018, pero Dios Él no cumple años. Él no está limitado por un reloj y por un calendario. Él es mucho más que eso. Él creó todo eso para darnos a nosotros ese espacio y ese tiempo. Y mira, y así como tú y yo vemos espacio, tiempo y materia, tres elementos aquí, tú puedes ver que cada uno de ellos también se divide en 3 elementos. El tiempo se divide en presente, pasado y futuro. El espacio se divide en altura, anchura y profundidad, y la materia se divide en sólido, líquido y gaseoso. Y yo creo que no es casualidad que Dios se haya manifestado a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque cada uno de estas manifestaciones de Dios, Padre, Hijo y Espíritu, hablan de Él en una dimensión diferente. Yo estoy seguro que el Padre es el espacio. El Padre lo es todo, es el amor de Dios, Él lo es todo. La materia es Jesús. Él se hizo hombre a través de Jesús. Y el tiempo es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo actúa en el hoy de Dios. Es lo que Dios tiene que hacer en el hoy. Él está actuando en el hoy a través de su Espíritu Santo. Y es fascinante cómo no podemos entender a Dios, no podemos definirlo, pero Él se ha manifestado a nosotros de maneras en que nosotros podemos interpretarlo.
en maneras en que nosotros podemos verlo y palparlo, no en plenitud, pero sí de una manera clara y poder conocer a Dios. Porque otra vez la pregunta, ¿quién creó a Dios? ¿De dónde viene Dios? No aplica para el Dios que describe la Escritura. Aplica para muchos otros dioses, pero para el Dios de la Biblia no aplica. Y mira, el hombre siempre está dispuesto a negar todo aquello que no comprende. Como no comprendemos a Dios, lo más fácil es decir no existe. Pero nuestra percepción de la realidad es sumamente limitada. Lo que el hombre hace es recabar evidencia, recabar información y emitir un juicio de todo. Si tú recabas información y evidencia y emites un juicio de una persona cuando no la conoces, la miras, cómo se viste, cómo habla, de dónde viene, qué apellido, todo, y emites un juicio. A veces hacemos lo mismo con Dios. Vemos la historia, leemos la Biblia y puedes decir: Dios es un Dios machista, es misógino, o mata gente, o hace esto. El detalle es que tú y yo no tenemos la perspectiva completa de las cosas. Dios está viendo toda la historia del principio a fin. De principio a fin. Tú nomás estás viviendo en un día. Y por más que leas, nunca vamos a tener la percepción completa como Dios la tiene. No conocíamos la cultura de antes, no sabemos lo que Dios quiso hacer antes, pero algo sí te puedo asegurar: Dios sigue siendo bueno a pesar de que a veces no parezca según tu criterio. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo justo, y Dios sigue respetando la libre decisión de los seres humanos, aunque nada lo tome por sorpresa. Esto es fascinante, pero no lo podemos entender, no en plenitud y no completamente. Mira, Dios es la verdad, porque solo Él tiene la perspectiva y el panorama completo de la realidad. Solo Él. Nuestra percepción es limitada. Nuestras evidencias son limitadas. Por eso puedo decir que inteligencia es confiar y creer en alguien más inteligente que tú. Yo creo eso. Porque ¿quién estuvo en el principio sino Él? ¿Quién está en el final de la historia sino Él? ¿Quién habita en todo el universo sino Él? ¿Quién ve todos los ángulos de la humanidad sino Él? Y nosotros podemos confiar en lo que Él dice. Y hoy quiero darte aún más evidencia de esto. Salmos 92 dice: antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Explícame eso. El salmista lo intentó desde la eternidad. O sea, él le quiso poner tiempo a Dios, pero en la siguiente palabra destruye el desde siempre hasta siempre, desde nunca hasta nunca, desde el infinito hasta el infinito. Tú eres Dios. El salmista lo intentó y lo intentó bien, pero otra vez, ¿cómo metes en un cerebro de 1,5 kilos a ese Dios que habita de la eternidad hasta la eternidad? No podemos, muchachos. Él se ha manifestado a nosotros a través de un idioma que tú y yo podemos entender. Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos. ¿Puedes leer este verso conmigo, por favor? Dice: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Te lo vuelvo a repetir: Él no está en un espacio, Él es el espacio. Él no está hecho de materia, Él es todo en todos. Él no está sujeto al tiempo, Él es el tiempo. Por eso el escritor de los Hechos dice: en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Algunos poetas han dicho que Dios tiene su creación en la palma de su mano. Lástima que Dios no tiene palma ni mano. Dios no está limitado por eso. Y fíjate, en nuestra percepción muchas veces decimos: imagínate a Dios. ¿Y cómo te lo imaginas? Sentado en el trono. Le pones, no lo vamos a cantar hoy, ¿verdad? Le pones barbita, ¿sí? Barba blanca, si quieres. Una túnica blanca y un cordón rojo aquí, ¿sí? Pero es tu percepción. Verás, lee poquito al profeta Daniel y su libro en la Biblia. Dice: y había 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios, y uno de ellos tenía 7 cuernos, y cada cuerno tenía una boca, y cada cuerno tenía 7 ojos. Y qué bárbaro. Yo tenía una Biblia infantil y a alguien se le ocurrió dibujar las visiones del profeta Daniel. Terror, muchachos.
que el exorcismo, no, ese era terror. 7 cabezas, 7 cuernos, 7 ojos, 7 bocas, y cada uno hablaba y no sé qué. Daniel habló según su perspectiva, según lo que él pudo entender. Y muchos teólogos dicen que esos 4 seres vivientes son manifestaciones del Dios vivo. Pero otra vez, no podemos limitar a Dios a nuestra perspectiva. Dios es más que todo eso. Dios está por encima de todo eso. Y adorar a un Dios así vale la pena. Amar y seguir a un Dios así vale la pena. Tener fe en un Dios así vale la pena. Pero tener fe en un Dios que fue creado, que es limitado, tener fe en un Dios ilimitado, yo creo que es lo más fascinante de todo. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios existe? ¿Cómo estar completamente convencidos de que Dios existe? Esto puede pasar. Y te lo digo, la fe no es ciega, muchachos. Es cierto que nosotros andamos por fe y no por vista, pero no es una fe tonta, pues, para que me entiendas. No somos borregos que andamos por ahí creyendo en algo que está solo en el aire y solo en nuestra mente. Este Dios del que te hablo es un Dios real. Y hoy te traigo 3 evidencias dentro de muchas otras que quiero compartirte. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios existe? Y dice la primera: el universo encuentra su causa fuera de sí mismo. 2, detrás de la información hay una mente. Y 3, la experiencia humana demanda una explicación de su realidad o de la realidad moral. Y te explico el primero. Mira, por más que cortemos la realidad física a su elemento más pequeño, no encuentras la respuesta de su origen dentro de él. Si tú cortas la realidad de la vida, la realidad de la materia, al organismo más pequeño de todos, no encuentras la respuesta en él. Toda la ciencia, toda la biología, toda la vida y toda la materia apunta a algo fuera de él como su origen. No encuentras la respuesta en el ADN, está fuera de él. No encuentras la respuesta en el átomo, está fuera de él. No encuentras la respuesta ahí, te apunta a algo que está afuera. Y por más que cortes la realidad física al elemento más pequeño, nada en la creación puede explicar su propio origen. Nada. Todos los seres vivos, todo lo que es materia, apunta a una inteligencia superior. Y ese es el primero. Segundo, dice, detrás de la información hay una mente. Y esto me fascina, porque tú no puedes tomar notas musicales, los que somos músicos, tirarlas al aire y que por el azar se conviertan en una melodía. Tú no puedes tomar letras y palabras y decir chiquitibuna la bomba, para no decir al otro, va, abracadabra, pues. Y pum, se hizo un libro. Muchachos, a mí me tomó 4 años escribir mi libro. Y no se hizo. Es más, me voy a poner un poco más rudo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si juntamos todas las palabras del idioma español, las comprimimos y luego que exploten y hagan un libro perfecto? Con ideas plasmadas, con una oratoria y una sintaxis correcta y una ortografía correcta. Eso no pasa. Ni tampoco si tú tiras elementos al azar, eso crea orden y belleza. Es imposible. Detrás de toda la información hay una mente que la creó. Si tú andas en una isla desierta, hay uno de los apologetas que es mi favorito, Ravi Zacharias se llama, es hindú. Y él dice, si tú estás en una isla desierta y de repente te encuentras la envoltura de una comida, sabritas, de una hamburguesa, de lo que sea, y tú ves que hay letras, colores, diseño, armonía, no vas a decir, fue producto del azar. Alguna explosión aleatoria hizo que esta envoltura existiera. Tú no puedes decir eso, sería tonto decirlo. Si tú ves información, detrás de esa información hay una mente. Si tú ves orden y belleza, detrás de eso hay una mente maestra que lo diseñó. Tú no puedes tomar el libro del pastor y decir, le salió bien fácil, ahí nomás tiró las palabras. Y si un libro cuesta eso, imagínate la creación. Y por último, dice, por último de la evidencia, no estoy terminando, Gracias. 3, la experiencia humana demanda una explicación de la realidad moral. Mira, la historia nos da muestra de esto. Estamos desde principio a fin, el ser humano lleno de asuntos morales
resolviendo cuestiones sociales. ¿Por qué amamos? ¿Por qué tienes deseo de estar con otra persona? ¿Por qué sentimos el anhelo de cuidar y de proteger, de ser misericordiosos? ¿Por qué los seres humanos seguimos haciendo leyes y principios para vivir en sociedad? Es más, no sé si tú sabías, pero el ser humano desde que nace puede reconocer entre lo bueno y lo malo, lo feo y lo hermoso, la verdad y la mentira, los buenos olores y los malos olores. Esto es increíble porque viene en tu ADN. Si tú te acercas a un bebé y le sonríes, ese bebé te va a sonreír. Pero si tú te acercas a un bebé y le haces una cara fea, ese bebé se va a asustar y nadie se lo enseñó. Si tú abrazas a un bebé, ese bebé se va a sentir bien. Pero el bebé va a sentir el desprecio y los gritos y lo que es malo, porque eso lo traemos en nuestro diseño original. Y nadie puede explicar la moral y la estructura social del ser humano si no es Dios, si no es porque Dios existe. Porque si Dios no existiera, no tendríamos necesidad de serle fieles a nuestras esposas, no tendríamos necesidad de cuidar a nuestros hijos, de amar a otros, de poner reglas, de respetar. Mira, en la antigüedad yo siempre me pregunté esto. Por ejemplo, en la Edad Media, no sé si algunos de ustedes han visto la película Corazón Valiente. ¿La has visto? Ya sé que está muy old y plebes, pero yo soy de esa etapa, pues. Soy de los del 86. Los que andan conmigo por ahí, los más viejos también se la saben. Bueno, siempre me preguntaba yo, ¿por qué puede haber una guerra si cuando dos están peleando puede llegar otro y matar al contrincante? O puede andar uno ahí balín, imagínate, todos peleando y uno nomás cazando a los enemigos que estén descuidados. ¡Papá! Ya estás ocupado, ¿sí? ¡Pa! Pero en las reglas de guerra, una de las principales era que no podías matar a nadie por la espalda. Era una deshonra para ti matar a alguien por la espalda. Es más, en las reglas de guerra decía que si tú estabas combatiendo con otro soldado, no te podías meter en su contienda. Los tenías que dejar hasta que uno o el otro muriera. Por eso las guerras podían darse como se daban. Por eso corrían porque sabían que nadie te iba a matar por la espalda. Sabían que te podías concentrar de uno a uno en la guerra. ¿De dónde vienen ese tipo de razonamientos? ¿De dónde vienen otra vez las estructuras sociales? ¿De dónde viene el respeto? ¿De dónde viene el amor? ¿De dónde viene todo eso? No puede venir solamente de algo aleatorio de la evolución. Tiene que venir de una explicación más allá. Y mira, hay 4 situaciones que el hombre se pregunta. Hay 4 preguntas fundamentales de la vida: el origen, ¿de dónde venimos? El significado, ¿por qué estamos aquí? La moralidad, ¿por qué nos relacionamos y nos amamos? Y por último, el destino, ¿a dónde vamos? Nadie puede dar la explicación a estas 4, solamente Dios. Solamente Dios es tan grande para definir tu origen, definir tu significado, darte una explicación de tu realidad moral y obviamente hablarte de tu destino. ¿Y sabes por qué? Porque Él tiene todo eso en la palma de su mano. Porque cuando Él dice, en el principio creó Dios, cuando Él creó el tiempo, Él creó todo lo demás. Cuando Él creó el espacio, Él creó todo lo demás. Cuando Él creó la materia, también creó sus leyes y lo que la rige. Y esto es increíble. El ateo más prominente del último siglo, a él se le llama el más grande ateo de esta generación. Se llama Anthony Flew. Yo lo he escuchado en algunas ocasiones y me gusta escuchar a ateos o me gusta escuchar a científicos porque quiero saber cuáles son sus argumentos para no creer en Dios. Lo curioso es que este ateísta duró 50 años enseñando el ateísmo, escribió 17 libros, viajó por el mundo, recorrió cientos de universidades hablando acerca de que Dios no existía. Y hace algo de tiempo hubo un artículo en el New York Times donde él escribió y dijo: ups, estaba equivocado, Dios existe. El más grande ateo de toda la historia, de toda esta generación. 50 años de estudio, 17 libros. Hace poco tiempo se retractó y dijo: estaba equivocado, Dios existe. Y cuando le preguntaron, su respuesta corta, simple y sencillamente fue
La complejidad integrada de la vida me hizo cambiar de opinión. Lo complejo en cómo está integrada la vida o el mundo biológico fue lo que me hizo cambiar de opinión. Cómo toda la vida está planeada y diseñada de manera tan perfecta y tan especial. Y en el mismo artículo él escribió dos cosas. Primero escribió por qué dejaba de ser ateo, y después escribió por qué empezó a creer en Dios. Y quiero leértelo, va a estar en tu pantalla. Léelo conmigo. Dice: como ateo debía creer que nada produce todo. El azar produce orden y belleza. El caos produce información. La inconsciencia produce conciencia, y que la materia inerte produce vida y razonamiento. Y entonces Anthony Flew dijo: no tengo fe suficiente para seguir creyendo eso, porque se necesita más fe para creer eso que para creer que Dios es real, que para creer que Dios creó el mundo y el universo. Se necesita más fe decir: la nada creó todo, la materia inerte creó la vida y el razonamiento, y somos obra del azar, siendo algo tan perfecto y tan bello, donde todo convive en una alianza perfecta. Tu organismo funciona de manera correcta. Tú comes y todos los nutrimentos son absorbidos por tu cuerpo. Tus riñones purifican tu sangre, tus pulmones el aire que respiras. Los árboles siguen produciendo oxígeno. El sol y la luna están a la distancia perfecta para que haya vida en la tierra. El ciclo del agua nunca se detiene. Eso no puede ser obra del azar. Hay una mente brillante detrás de todo eso. Y después Anthony Flew sigue con su artículo y dice: ahora creo que el universo fue creado por una inteligencia infinita. Creo que este universo tan detallado y regido por sus leyes manifiesta lo que muchos científicos llaman la mente de Dios. Creo que la vida se originó en una fuente divina. Es impresionante. Porque él sigue escribiendo en su artículo, y una de las cosas que de esto que te puse en pantalla es lo que a mí más me impresionó. Pero una de las cosas que dijo también es que la ciencia moderna, o el alcance de la ciencia moderna, a él le dio la explicación para entender que hay una inteligencia superior detrás de todo esto. O sea, los avances científicos hasta el día de hoy, que son más profundos que ninguna otra etapa de la humanidad, apuntan hacia Dios. Y este personaje que había dedicado su vida a otra cosa, en el final de su vida dijo: me equivoqué, porque poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te regresa a Él. Fíjate lo que dice el Salmo 148 del 5 al 6. Dice: que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre, y le puso ley que no será quebrantada. ¿Tú crees que Dios solamente soltó las cosas así al azar? ¿Tú crees que solamente Dios dijo: sí, ahí donde caiga cada cosa, cada elemento? Claro que no. Acabamos de leer, mira, le dio orden a todo y cobró vida. Y no solamente eso, dice: le puso ley que no será quebrantada. Te lo acabo de decir hace un momento. No solo tu organismo funciona bien, pero cómo te explicas tus emociones y tus sentimientos y todo lo que es inmaterial e intangible de tu vida. ¿Cómo me explicas que todos los ecosistemas del mundo funcionan correctamente, desde los unicelulares hasta los pluricelulares? ¿Cómo me explicas que las estrellas, el sol y la luna no dejan de hacer su función? Están a la distancia correcta, tienen todo el diseño de manera tan perfecta que tú y yo podemos disfrutar de esto que Dios hizo. Espero estés serio porque estás aprendiendo a... Sí, gracias. Te lo decía hace un momento, ser inteligente, yo creo que es confiar en alguien más inteligente. Y te voy a leer 3 frases de 3 pensadores que han marcado la historia y que sus conclusiones científicas llegaron a estas declaraciones. El primero de ellos es Albert Einstein. Yo sé que has escuchado de él.
Y Albert Einstein dijo esta frase impresionante, dice: todos los que están seriamente comprometidos con el cultivo de la ciencia se convencen de que en todas las leyes del universo se manifiesta un espíritu muy superior al hombre y ante el cual nosotros debemos sentirnos humildes. Él se dio cuenta que todo es sumamente superior a lo que podemos entender o manejar, que es superior a nuestros números y a nuestros idiomas y a todo nuestro conocimiento, que era sumamente superior. Y él dijo: me siento humilde ante un Dios tan sabio, me siento humilde ante un Dios tan inteligente y tan perfecto. Y él no fue el único. Otro sumamente ¿cómo se dice? Como muy dramático polémico, Charles Darwin. Es muy polémico, ¿no? Por sus teorías. Fíjate lo que concluyó él después de todos sus estudios. Charles Darwin dice: creo que el mayor argumento, esta declaración me voló la cabeza. Creo que el mayor argumento para la existencia de Dios es la imposibilidad de demostrar y comprender que el inmenso universo y el hombre fueron el resultado del azar. La ciencia no puede explicar cómo esto tan perfecto y tan bello es resultado del azar. La ciencia no le alcanza para explicar que somos resultado del azar. Y él dice: la evidencia más grande es eso, es nuestra incapacidad de explicarlo todo. Y hoy podemos, fíjate, tú y yo creer en Dios, no solo de manera ciega como borregos, no es eso. Hoy podemos creer en Dios, obviamente por lo que sentimos, obviamente por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero eso se une a una cantidad de evidencia teórica y científica y de personas que se han metido en sus ciencias o en el tema, en lo que ellos sabían estudiar, y que ellos han dado evidencia de la existencia de Dios. Y por último, te leo una frase o una oración de Isaac Newton. Dice así: lo que sabemos es una gota y lo que no sabemos es un vasto océano. La admirable disposición y la armonía del universo solo pudieron provenir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Isaac Newton. Y esto que ellos escribieron, muchachos, está en la Biblia. Romanos 1 nos explica de una manera impresionante. Dice que desde el principio de los tiempos, el poder y lo invisible de Dios se hacen claramente visibles en su creación. Y el apóstol Pablo dice, a través de los romanos, dice: todo lo que ves te habla de Dios. Por eso se necesita más fe para no creer en Dios. Se necesita más fe para ver toda esa belleza y ese orden y decir: fue causa del azar. Pero después el mismo Romanos 1 dice: ningún ser humano, escucha esto, tiene pretexto de negar la existencia de Dios, porque la creación entera grita quién es Dios, grita la perfección de Dios, grita la sabiduría de Dios. Un último verso de la Biblia que quiero leerte. Hebreos 11 del 3 al 5 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por fe hoy lo entendemos, pero no es una fe ciega, no es una fe tonta, es una fe pensada, es una fe con nuestro cerebro encendido, y es una fe que dice: te amo, Dios. Es cierto que estoy agradecido por todo lo que has hecho en mí, pero hoy reconozco que toda tu creación habla de tu esplendor y de tu belleza. Tu Dios no es un Dios limitado. Tu fe no es una fe hueca. Y fíjate, y tus creencias tienen un orden y un objetivo, porque el único Dios que es digno de ser adorado es el Dios que se describe en la Biblia. Porque hay otros libros que hablan de otros dioses y ninguno de esos libros describe a Dios como el Dios de la Biblia, y cómo hablan de su perfección y cómo hablan de todo lo que Él hizo de una manera tangente y palpable para ti y para mí. ¿Te parece si levantas tus manos ahí donde estás? Levanta tus manos y dile: Dios, gracias.